Hey, ¿qué pasa, mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. De hoy les traigo un nuevo video. Así es, el día de hoy vamos a hablar de cómo pasar todos los desafíos de una manera muy muy fácil, ¿ok? Sin necesitar estos frasquitos que tenemos por aquí, ¿ok? No vamos a necesitar estos frascos, que de hecho hay otro tipo de frascos también por aquí. Vamos a verlos. Son estos, ¿ok? Por ejemplo, este dice que recupera una cantidad pequeña de vida, digámoslo así. Este dice añade vida adicional y sobrepasa temporalmente el límite de vida, es decir, que te va a agregar como unos 3 corazoncitos más. Y este dice que era una zona que hace más lentos a los monstruos, ¿ok? Estas cositas, estos frasquitos, pues la verdad es que no conviene mucho gastar en ellos. Digo, si los tienes de forma gratuita no hay ningún problema, pues los puedes utilizar si se te hace más fácil, ¿ok? Pero también hay una manera de hacer esto muchísimo mejor, ¿ok? Y cómo es que tú puedas pasar todos los desafíos de la rocosa, de la codicia de vengadora, todos los desafíos luego que de repente van saliendo nuevos, ¿ok? Este video te va a servir de aquí al futuro. O sea, no nada más porque tú digas, ay, es nada más para este evento. No. Es para este evento y para los próximos que vengan, ¿ok? Entonces, para que tomes en cuenta este video y hagas los siguientes pasos que te voy a mencionar. Pon mucha atención. Lo primero que tienes que hacer para tener ventaja contra todos los desafíos, lo primerito que tienes que hacer es venirte aquí a la parte del patito. Nos vamos aquí a la parte de opciones, ¿ok? Y nos vamos a donde dice controles. Bien importante, controles. Ahora bien, nos vamos a ir a donde dice joystick, modo de joystick, ¿ok? Aquí donde estamos en controles, modo de joystick, y vas a seleccionar el que dice joystick, ¿sí? A mí en lo personal, este es el que más me gusta y es el que más utilizo, ¿ok? Pero habrá gente que se acomode más con el joystick flexible. Sí, el joystick fijo, fíjate bien, si tú tienes el joystick fijo y te has preguntado todo este tiempo y todo este maldito tiempo, ¿por qué no pasas los desafíos? Pues es porque precisamente o seguramente tienes este joystick activado. Entonces tienes que cambiarlo al que dice joystick, ¿sí? Nunca selecciones el fijo. O puede ser el joystick, el que yo más utilizo y el que más recomiendo, o el joystick flexible, ¿ok? Una vez hecho eso, ya que ya has seleccionado joystick, te vas a ir a fijar, por ejemplo, en sensibilidad horizontal de giroscopio. También vas a checar el giroscopio que esté activado, ¿sí? Esto de hecho ya lo había mencionado en otro video anterior. No lo has ido a ver, te lo voy a dejar aquí arriba para que vayas a verlo, ¿ok? Pero bueno, tienes que tener también activado el giroscopio y también tienes que tener activado esto a nivel intermedio, ¿ok? Puedes igual inclusive aumentarlo un poquito más, o sea, no hay tanto problema, pero sí, igual yo lo recomendaría en el 3, ¿ok? Para empezar. Ahora bien, invertir giroscopio, le pones en donde dice desactivar. Invertir giroscopio vertical, siempre tienes que tenerlo desactivado, ¿ok? Esto es bien importante a la hora de empezar o pelear contra los curretoños. Si te fijas, yo tengo el giroscopio hacia arriba, hacia abajo y puedo tener una pequeña ventaja. ¿Sí? Si te fijas, no estoy moviendo la pantalla con el dedo, la estoy moviendo con el celular y de cierta manera me da ventaja para ver las cosas que tengo arriba, que tengo abajo y así poder atacar, ¿ok? Vámonos a la siguiente, ¿sí? Aquí mismo en opciones nos vamos a ir al apartado que dice personalizar. Ok, y aquí en personalizar, fíjate bien qué modo de purificación tienes. Si modo de puntería en purificación, tienes que poner donde dice puntería asistida. Esto es bien importante que lo tengas activado. Si tienes la básica, pues no te va a ayudar mucho, te va a ayudar más la que dice asistida. Ahorita te voy a explicar por qué. Ok, te voy a explicar todo esto que te estoy diciendo. Y en donde dice modo de carga de purificación, vas a poner el que dice modo libre. De hecho, esto ya lo había explicado en un anterior video, pero bien importante que tengas estas dos opciones como las tengo yo. Ok, puntería asistida y modo libre. Ok, y esto siempre déjalo así, ya ni lo cambies, ni lo regresas a como lo tienes. Déjalo así porque esta es una gran ayuda a la hora de hacer todos los desafíos, sobre todo para apuntar a los curretoños que son difíciles luego de apuntar. Esto te va a ayudar bastante a pasar los desafíos muchísimo más rápido. Una vez que hayas cambiado lo que es la puntería asistida y la carga de purificación en modo libre, sí, nos vamos nuevamente a regresar donde dice controles. Recuerda la sensibilidad, bien importante que todo lo tengas en media, sí. Asistencia de visualización horizontal le pones activar. Asistente de cámara de combate le pones activar también. Ok, eso también déjalo activado. Y bueno, caminar, déjalo predeterminado. Y bueno, déjalo todo como lo tengo aquí. Dice, bueno, esto es para la interfaz del control. Dice, toca acelerar 2 veces para saltar. Bueno, esto es para la maravicleta, eso no importa. Y bueno, la vista giroscópica y bueno, velocidad de rotación de cámara. También todo esto déjalo media. Y bueno, ya está, ¿no? Eso ya lo tienes que dejar así como lo tengo yo, todo en media. Y lo que ya te había dicho. Ahora bien, vámonos a lo siguiente. ¿Cómo es que yo puedo atacar rápidamente a los oscurretoños? Si te fijas, mi purificación es bastante rápida, ¿ok? No lo tengo en cámara rápida, así de rápido yo puedo lanzar un montón de purificadores. Si puedes ver esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Bien rápido, yo creo que lancé 6 en menos de 2 segundos, ¿sí? Fíjate bien, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí?
Son como 2 segundos y lancé 6 purificaciones. ¿Cómo es que yo logré eso? Si normalmente las purificaciones lanzan como una cada medio segundo, por así decirlo, o una cada segundo aproximadamente, ¿ok? Entonces, esto yo lo hice, obviamente, colocando todos, o digamos, desbloqueando todos los nodos del corazón del infinito. Todos estos nodos que tenemos por aquí, si te fijas, estas te dan unas fragancias, que estas fragancias a la hora de que tú las fabricas, cuando tú aperturas este nodo te va a pedir maravillestrellas y te va a pedir flororitas, ¿ok? Entonces tienes que irlos desactivando y aparte te va a pedir la hierba de la esencia, ¿sí? Aroma herbales o los aromas herbales, que esos se consiguen en las cuevas. Si no sabes cómo conseguirlos, te voy a dejar aquí en la descripción de este video un mapa interactivo en el cual puedes ver dónde están todas las cuevas, ¿ok? Te voy a enseñar, voy allá al mapa interactivo para mostrarles cómo es que puedes encontrar todas las cuevas, ¿ok? Muy bien, ya estamos aquí en el mapa interactivo, sí, y bueno, como pueden ver, está hecho bolas, así se te va a aparecer, ¿ok? Pero si nada más quieres saber dónde están todas las cuevas del juego, lo primero que tienes que hacer es ponerle en esta opción que dice filtro, donde está, digamos, como un embudo, ¿sí? Y vas a deseleccionar todas, vas a quitar boutique, todo esto lo vas a la caverna, no, deja la caverna y quitas todo lo demás, ¿ok? Todo lo que no te sirve. De hecho, aquí están, estos son los rocíos de inspiración, aquí te van a aparecer todos los rocíos, todas las Wimstar del juego, o sea, dónde están todas las ubicaciones de todo eso, y ya nada más, pues bueno, cierras todo esto. De hecho, aquí te aparecen todas las tiendas, todas las boutiques, o sea, todo lo que tú quieras ver o saber dónde está, mira, los minijuegos, todo eso te va a aparecer en este mapa, ¿ok? De hecho, también hay otro mapa que es del mismo juego de Infinity Nikki, y ahí puedes registrarte también. Puedes registrar tu cuenta y ahí te va a aparecer lo que te falta, ¿ok? Entonces, bien importante, te voy a dejar también ese enlace de los dos, uno donde vas a tener que registrar tu cuenta, ¿sí? En ese mapa para que ahí puedas ver lo que te falta, y también te voy a dejar este mapa que también es de muchísima ayuda, ¿ok? Te voy a dejar los dos para que los tengas. Entonces, ya nada más para cerrar le vuelves a apretar aquí donde está el embudo, y si te fijas aquí te van a aparecer las ubicaciones de todas las cavernas de aquí del juego de Infinity Nikki, ¿ok? Todas las ubicaciones. Entonces, tú tienes que venir a todas las cavernas habidas y por haber, a todas estas tienes que entrar, todas estas que te estoy enseñando. Y de hecho también están las cavernas del otro mapa. Aquí le puedes poner donde dice maps y si te fijas dice fireworks islas, o sea, te vas a la isla de fuegos artificiales y ahí también vas a poder ver las cavernas. De hecho, igual vuelves a quitar todo, bueno, ya lo haces así de forma rápida, lo borras, rápido, vuelves a cerrar el embudo y aquí te aparecen las ubicaciones de todas las cavernas que hay en este mapa, ¿ok? Bien, ya estamos aquí y bueno, ¿para qué te mostré, digamos, eso de las cavernas? Porque ahí vas a encontrar el cofre donde probablemente esté la hierba que necesitas para poder fabricar estas fragancias, ¿ok? Bien importante, hay fragancias que te van a dar cierto tipo de habilidades, creo que son todos estos nodos que tenemos por aquí, bueno, la mayoría de estos nodos, los nodos que están por aquí abajito también la mayoría, estos que te estoy seleccionando, y también creo que aquí hay como dos nodos, de hecho aquí está este, que te dice, te permite fabricar un perfume que dispara orbes de purificación con forma de media luna. Eso es lo que, digamos, la habilidad que te da. Dice, te permite fabricar un perfume que aumenta la distancia de retroceso del ataque precipitante. Es decir, que cuando tú le pegas a un escurretoño con uno de estos, ¡pau! ¿Sí? Tú lanzas uno de estos y va a retroceder un poquito más, ¿ok? O sea, digamos que si retrocede el escurretoño cuando tú le pegas, ¿has visto esos escurretoñitos que de repente tienen un escudo? Pues va a retroceder más hacia atrás, ¿ok? O los que, por ejemplo, tienen 3 vidas, pues también va a retroceder un poquito más, ¿ok? Entonces, bien importante que tomes eso en cuenta o para qué te sirve cada una de las fragancias. Yo te voy a mencionar cuáles son las mejores. Vámonos a la parte donde ya una vez que hayas fabricado las fragancias, déjame te digo dónde se fabrican. Te vas aquí donde dice el pergamino, le seleccionas ahí y aquí abajo dice Maravifragancia y aquí te van a aparecer todas las fragancias que te falta por fabricar y los materiales que te pide, ¿ok? Cada una te va a pedir ciertos materiales, te van a pedir esta cosita que es la esencia herbal, lo que te había comentado que están en las cuevas, en los cofres de las cuevas. Tienes que entrar a esas cuevas que te acabo de comentar para poder conseguir esto y después fabricas estas fragancias, ¿ok? Tienes que fabricarlas todas sí o sí para que tengas todas esas habilidades que te voy a mostrar ahora. Entonces ya te sales del pergamino, si nos salimos y ahora sí le vamos a poner donde están los outfits o las fragancias, ¿sí? Aquí dice Maravifragancia aquí abajo en esta opción y aquí si te fijas tenemos 3 tipos, ¿sí? Una que es de aceite capilar, otra que es polvo para manos y otra que es aerosol corporal. Cada una de estas te va a dar cierto tipo de pasivas y esas pasivas te van a ayudar bastante a la hora de atacar a tus enemigos, ¿ok? Vamos a ver las primeras, ¿sí? Mira, yo obviamente las que tengo seleccionadas para mí son las mejores, pero te voy a mostrar por ejemplo algunas. No las voy a mostrar todas porque bueno, se va a hacer el video bastante largo, pero bueno, en este caso la que yo tengo activada dice lanza orbes purificantes continuamente sin retraso, pero ¿qué pasa si yo la cambio a otra? La cambio a esa que es la de media luna y en este caso vamos a guardarlo, nos salimos, te fijas, va a cambiar el orbe a uno que es de media luna, si te fijas, ahí está.
media luna y ya no es la bolita que normalmente lanzaba, ¿ok? Digamos que esta te ayuda a lo mejor a golpear a dos objetivos a la vez de repente, porque si el objetivo, o a lo mejor el objetivo está demasiado arriba y esto te ayuda a alcanzarlo muchísimo más rápido. O sea, digamos que de cierta forma sí tiene practicidad el hecho de que tenga una forma diferente el orbe de purificación, ¿ok? Sí ayuda en algo, pero yo recomiendo más el otro porque si te fijas, bueno, vamos a salirnos de nuevo. Si te fijas, si yo le aprieto muchas veces aquí al del orbe, es muy lento. ¿Te ves? Ya no lanzo tantos orbes como antes. Entonces esto a lo mejor a su vez a la larga, a la hora de que yo esté en combate, si necesito matar a 3-4 enemigos que tengo enfrente, pues esto se me va a complicar mucho y yo voy a tener que estar retrocediendo y esperar a que pueda lanzar el siguiente orbe y así. Entonces dejo que se acerquen demasiado los esquirretoños a mí y eso obviamente puede afectarme a la hora de que yo esté en un combate, en un desafío de algún evento y puede hacer que me empiecen a disminuir esta vida que tenemos por aquí, ¿ok? Entonces por eso es que yo recomiendo más el otro, porque así puedes estar atacando rápidamente y evitamos precisamente retroceder y que después ya no podamos golpear a los esquirretoños. Entonces lo vamos a volver a cambiar a como la tenía. Mira, este es arqueados, este no me sirve. Lanza dos orbes de purificación al mismo tiempo. Mira, este también a lo mejor podría ser que también podría servir como si fueran dos orbes al mismo tiempo. Mira, vamos a lanzarlo. Creo que no se vio. Está medio lag. Ahí está, mira, son dos orbes y a veces puede que haya otro esquirretoño atrás de uno y esto ayuda a que uno golpee a un esquirretoño, lo mate y el otro lo golpea al que está atrás, ¿ok? Vamos a ver si encontramos algunos esquirretoños por aquí. Creo que sí hay algunos por aquí, ¿no? Es más, vamos a entrar a un desafío. ¿Qué les parece? Entramos a un desafío nada más para demostrar esto. Vamos a entrar a este desafío. Vamos a entrar a este, al tercero. Sí, más que nada para mostrar, ¿no? Para hacer una demostración de lo que les estaba explicando. Mira, vamos a entrar aquí. Mira. Si viste, golpeas a dos objetivos al mismo tiempo. Igual te la podría recomendar, esa también podría ser buena, pero yo recomiendo más la otra, ¿ok? Yo todavía sigo encantado con la otra, a pesar de que este lanza dos orbes de purificación al mismo tiempo. Yo prefiero lanzarlos por mi cuenta o a mi gusto al momento de que yo quiero lanzarlos muchísimo más rápido y así no tengo retrasos, ¿ok? Vámonos nuevamente aquí a los orbes. Ya les mostré, bueno, cuál es este que lanza dos orbes. Vamos a dejar el que lanza orbes purificantes continuamente sin retraso. Y ahora vámonos al siguiente, al de abajo, que es el polvo para manos. Aquí yo tengo menos un 40% de tiempo de espera para el ataque precipitante. ¿Qué es el ataque precipitante? Es este, ¿ok? Este es el ataque precipitante, ¿sí? Cuando yo le aprieto muchas veces, este es un ataque precipitante. Si yo lo dejo cargado, es un ataque de perforación, ¿ok? Y si digamos, el ataque aparte sigue, es un ataque de rastreo. ¿Ok? Tienes que aprender a diferenciar a los tres tipos de ataque. Ataque precipitante, que es cuando tú lo aprietas así, el ataque de carga o ataque de perforación, y el ataque de seguimiento. Si cuando tú le aprietas a algún esquirretoño, el esquirretoño se mueve para la izquierda, pues el ataque lo va a perseguir, ¿ok? Digamos que es un ataque de rastreo. Esta dice, hace retroceder más a los objetivos tras un ataque precipitante. Esto la verdad, digo, ¿para qué me sirve retroceder a los enemigos? La verdad es que no le encontré pues mucha utilidad, sinceramente. A lo mejor puede ser que sí tenga alguna utilidad, pero bueno, para mí en mi caso no me sirve, o sea, para mí no me sirve. Aquí dice 100% de alcance para el ataque precipitante. Ok, ¿qué quiere decir esto? A veces, cuando tú le pegas un esquirretoño, ¿sí? A veces le pegas, pero a veces como que no se muere, ¿sí? O a veces no le das o puede llegar a fallar, etcétera, y le pegas y a veces como que el esquirretoño tiene más resistencia y no se muere a la primera. Entonces, este 100% te ayuda a que sí o sí, ese ataque que tú le pegaste a ese esquirretoño, sí o sí lo mate o sí le baje vida, ¿ok? Porque a veces tú estás precipitándote y le pegas muchas veces a uno o le pegas 2-3 veces y a veces no se mueren a la primera. Entonces, eso es lo que quiere decir esta habilidad. El 100% de alcance para el ataque precipitante, ¿ok? Ya te mostré cuál es el ataque precipitante, entonces ya lo tienes claro, que es el que usas normalmente y bueno, pues yo en este caso prefiero reducir el tiempo de espera para aumentar mi velocidad todavía más, ok. Entonces vámonos aquí abajo. Aquí dice menos un 50% del tiempo de carga de los orbes de purificación de perforación. ¿Qué pasa si yo lo desactivo? Vamos a desactivarlo para que ustedes puedan ver. Espérame, déjame guardarlo, lo desactivo, lo guardo y me salgo, ok. ¿Qué pasa si yo no tengo esa habilidad activada? Fíjense bien cuánto tarda en cargar el orbe de penetración. ¿Okay? Vamos a ver, 1, 2, 3. Si vieron, tardó un poco más. Entonces, precisamente por eso yo tengo activado este, que me aumenta todavía más
menos un 50% del tiempo de carga para los orbes purificantes de perforación. ¿Qué quiere decir de perforación? Que yo puedo perforar la armadura de todos los oscurretoños que tengan escudo o armadura. Entonces, eso ayuda bastante, pero bastante a la hora que tú te encuentres con un escurretoño que tiene escudo. ¿Se han visto de repente los pescaditos esos que andan volando y que tienen como una armadura y que no es tan fácil matarlos en el aire y les tienes que pegar o te tienes que esperar a que te ataquen y luego los tienes que atacar por la espalda porque precisamente tu orbe no los puede penetrar? Ah, bueno, pues precisamente esta fragancia de aerosol corporal, esta fragancia te ayuda a perforar a esos oscurretoños. De hecho, también hay uno de 3 estrellas, por si no tienes este de 4, también hay uno de 3 estrellas, a ver cuál es este, mira, mantengan para cargar y suelta para lanzar orbes purificantes de perforación. Ese también te va a ayudar, va a ser lo mismo, la única diferencia es que no te lo va a cargar tan rápido como este te reduce el tiempo de carga de perforación, aparte de que perfora, te reduce el tiempo, y este pues no te va a reducir el tiempo, simplemente pues te va a dar, digamos, la habilidad de perforar a los enemigos, nada más, ¿ok? Entonces para mí, entre más rápido yo sea para atacar a los enemigos, muchísimo mejor porque así me da más ventaja contra ellos. De hecho, ellos han de soñar conmigo precisamente porque pues bueno, yo no paro de atacar a uno, a otro, tras otro, o sea, de verdad es una locura. Entonces tú tienes que tener todas estas fragancias sí o sí activadas, las que te acabo de mostrar. De hecho ya te di, digamos, una opción en dado caso que no tengas la de 4 estrellas, y también te di una opción en dado caso que no tengas el de reducir el tiempo de lanzar orbes, ¿ok? Puedes utilizar el que es de 2 orbes, puedes utilizar el de media luna, el que va así arqueado, no el que va de lado, sino el que va arqueado así, sí, como una media luna. Y bueno, pues el de 2 orbes y este que es rápido, ¿ok? Por eso es que yo utilizo mucho este. De hecho, por ahí me preguntaron en TikTok una chica que, bueno, que por qué yo no usaba el de media luna. Pues bueno, esta es la respuesta del por qué no la uso, ¿no? Porque a mí me sirve más lanzar los orbes más rápido, dado que, bueno, pues eso me ayuda bastante a tener ventaja contra los desafíos de los oscurretoños. Vamos a dar una pequeña demostración para que ustedes puedan comprender de lo que estoy hablando, ¿ok? Y todo lo que acabamos de activar para que puedan ver la magnitud de lo que se puede hacer aquí en el juego, ¿ok? Mira, pum, pum, ¿viste? Bien rápido. Si viste esto blanco que se hace aquí y ni siquiera estoy cargando el orbe, esto es precisamente la puntería asistida que activamos al principio. Precisamente por eso se está auto apuntando al objetivo, y aunque yo volteé para acá y estoy volteando a Nikki para otro lado, si te fijas, no lo tengo enfrente de mí, lo tengo hacia un lado, y aún así aunque yo lance el orbe, le voy a pegar. ¿Sí viste? Bueno, ya nos salimos para más o menos que tuvieran una noción de lo que les quería decir, cuál es la puntería asistida de la cual les estaba comentando. Pues es la que donde habíamos puesto personalizar puntería asistida, ¿ok? Precisamente eso ayuda bastante a matar más rápido a los oscurretoños, ¿ok? El joystick también, como te había comentado, si cambias el joystick te va a servir bastante, y si tienes esas opciones de purificar, ¿y cuáles son las mejores? Pues esas que te acabo de mostrar, las que sirven para perforar, ¿sí? Y bueno, pues creo que ya mencioné todo, ¿no? A ver si no me faltó nada, creo que sí mencioné esto, y bueno, pues no te mencioné todas estas, pero bueno, la mejor pues obviamente es esta, que reduce el tiempo de carga para los orbes de purificación de perforación, ¿ok? Siempre fíjate que sean de perforación porque eso te va a ayudar bastante. Si no son de perforación, pues bueno, van a ser de rastreo, que a lo mejor te sirven de algo. Aquí se mantén para cargar y suelta para lanzar orbes purificantes a distancia y aumentar su alcance y velocidad un 50%. Pues sí, a lo mejor van a ser más rápidos a la hora de que los lanzas, pero bueno, no te van a perforar a los enemigos, y bueno, pues eso no te va a servir de mucho. Trata de conseguir este que dice 50% de tiempo de carga para los orbes purificantes de perforación, y si no tienes este, pues ten este, ok, aunque no te reduzca el tiempo, este es bien importante que lo tengas. Así que pues nada, ahí tienes cuáles son las mejores opciones para tú poder pasar estos desafíos, no solo estos, sino también los que están en los teleports, ¿sí? Los de las codicias, el boss semanal, la rocosa, o sea, todos estos los vas a pasar, pero de volada. Yo sé que ahorita ya hay una opción, sí, que de hecho es hacer el boss de forma automática. Sí, no sé cómo se llama esa opción, pero creo que es para cobrar las recompensas de forma automática. Vamos a ponerle aquí para que tú lo puedas ver. Y si tú, por ejemplo, te vas a King, te vas a plano y te dice desafío rápido, y aquí ya puedes cobrar rápidamente la recompensa sin tener que hacer el desafío. Una vez que tú lo pasas, ya vas a poder hacer el desafío rápido. Si tú todavía no pasas este desafío, no vas a poder tener esta opción activada. Hasta que la pasas, ya se te va a activar esta opción. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay desafíos o hay cursos que de hecho te piden forzosamente, hay cursos que te piden que pases algunos desafíos de los teleports de forma perfecta.
Sí, no sé en qué parte están estos cursos, pero sí hay unos cursos que te lo piden, ¿ok? Déjame ver si lo encuentro, voy a buscar y ahorita te digo cuál es. Ya lo encontré, es el que dice prueba de coraje. Nos vamos aquí a la parte del número 6 y aquí te dice completa la prueba fantasía de la rocosa lanzamiento sin recibir daño. Esto obviamente la rocosa es la que está dentro del teleport. De hecho hay otras que también te dicen que no debes de recibir daño. Aquí por ejemplo, vamos a ver un poquito más abajo. Mira, aquí dice completa la prueba fantasía de la rocosa conducción sin recibir daño. Ya te la marcan como palomita. Tú tienes que completar eso, ¿sí? Obviamente con estos consejos que te acabo de dar vas a poder hacer esto muchísimo más práctico, ¿ok? Aquí hay otra, me dice la rocosa conducción sin recibir daño. Creo que es la misma, ¿no? La que ya habíamos visto. Aquí dice, mira, codicia enjaulada, voltear sin recibir daño. Mira, esta no la he hecho sin recibir daño. Completa la prueba fantasía codicia enjaulada, escalar sin recibir daño. Escalar. Aquí tienes que leer cuál es la que dice. Nos vamos aquí al teleport. Nuevamente, le apretamos donde dice desafío. Le apretamos donde dice plano de la oscuridad. Vamos a la codicia y vamos a ver cuál es la que dice escalar. Esta es la que dice voltear. Esta es la de escalar. Mira, la primera de hecho ni siquiera la he completado sin recibir daño. Entonces, esos son los desafíos que te pide, ¿ok? Tienes que fijarte cuáles son esos cursos. Te vas aquí nuevamente a la parte de cursos, si la apretas donde está el patito, donde dice curso, ahí ya le moví, aquí es donde dice cursos, en esta parte, y vas a ir viendo cuáles son esos cursos que te piden de los desafíos sin recibir daño, ok. Entonces estos consejos que te acabo de dar te van a ayudar muchísimo a que puedas completar estos desafíos. Así que pues nada, en fin, espero que el video te haya gustado. Si te gusta, dale like, comparte este video con todos, pero con todos tus amigos. Ya sabes que se agradece un pero que un montón. Déjame acá abajo en la caja de comentarios si te ayudó esta información y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see